¿Qué tal? Buenas noches, ¿qué tal? Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos a una célula más. Aquí estamos contentos, felices y alegres. Tuvimos un poquito de dificultad acá para conectarnos, pero aquí estamos para compartir con ustedes una célula más, una reunión más, esperando en Dios que este estudio sea de grata bendición para su vida. Comparta el video, no hay ningún problema con eso. Si gusta ver los anteriores videos, también los puede encontrar ahí en YouTube buscando Marvin de Mayorga y de esa forma puede compartirlos, escucharlos y aprendamos juntos de la poderosa palabra de Dios. Hoy quiero compartir con ustedes acerca de un tema muy interesante que estamos desarrollando acerca de conociendo a Jesús, pero a la misma vez bajo este concepto de quién es en realidad Jesús. Y estamos hablando acerca de la importancia de conocer a ese Dios todopoderoso, ese Dios que murió en la cruz del Calvario por nosotros y no solamente murió, antes de morir nos dejó unas enseñanzas tremendas y hoy vamos a compartir una de ellas. Y el tema de hoy se llama Jesús, el consejero, maestro y doctor por excelencia. Hoy vamos a ver a Jesús en acción. Vamos a ver el corazón de Dios, un Dios bondadoso y que tiene misericordia a todo aquel que le busca con fe y con un corazón humillado. Y vamos a estar hablando acerca de un leproso. Este leproso, pues nosotros vamos a encontrarlo en el libro o en el Evangelio de Mateo. Ahí vamos a encontrar este pasaje que hoy estaremos compartiendo con ustedes en el libro o el Evangelio según Mateo. Ahí vamos a estar compartiendo hoy acerca de esta linda enseñanza que Dios nos está o nos va a dar hoy. Mateo capítulo 8, verso 1 en adelante hasta el 4. Más o menos hasta ahí vamos a estar leyendo. Dice, cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y he aquí vino un leproso y se postró ante él, diciendo, Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sacerdote y preséntate o presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio de ellos. Mateo inicia el relato del Sermón del Monte, como ya hemos estado estudiando, aunque yo me salté algunas enseñanzas. Acuérdense que en el Sermón del Monte Jesús da unas enseñanzas. Ahí no hay milagros. ¿Y por qué razón me vine a este milagro? Para demostrarles hoy por qué Jesús hizo este milagro. Y Mateo inicia el Sermón del Monte diciendo en el capítulo 5, verso 1, que Jesús sube al monte. Pero en el capítulo 8, Mateo dice, y Jesús descendió del monte. O sea, aquí Jesús concluye todas las enseñanzas que dio en el Sermón del Monte. Y quizás en futuros programas vamos a regresar al Sermón del Monte o a las enseñanzas que Jesús dio en el Sermón del Monte, donde encontraremos grandes enseñanzas acerca de lo que Jesús enseñó. Ahí Jesús enseña acerca de cómo orar y muchas cosas que Jesús enseñó en el Sermón del Monte. Pero aquí, según Mateo, Jesús hace su primer milagro. ¿Ok? Mateo dice que las multitudes seguían y escuchaban sus enseñanzas. Ahora son testigos de los milagros de Jesús. Era gente que quería beneficiarse con la palabra de Dios y los hechos de Jesús. Acuérdese el maestro, en el monte enseña, baja a los llanos o baja de la montaña y mucha gente lo sigue. Luego vemos la acción de Dios. No olvide esto, que Jesús hizo milagros, hizo señales y prodigios. Por ejemplo, cuando nosotros vamos a la boda de Canaán, mucha gente lo cataloga como un milagro, pero en realidad fue un prodigio que Jesús hizo ahí en las bodas de Canaán, porque un milagro se considera cuando es una sanidad de un ser humano, pero cuando es algo que sucede, es un prodigio. Me explico. Si vamos al Antiguo Testamento, eso lo podemos ver acerca de lo que es un prodigio y lo que es un milagro. Por ejemplo, voy a utilizar estas palabras. Un milagro se describe como
dynamis. Una señal se describe como sermión y un prodigio como teras. Esto es en griego, ¿no? El teras. Entonces, para distinguir un milagro y un prodigio, tenemos que ir al Antiguo Testamento. Moisés hizo prodigios. Usted lo puede leer en Éxodo capítulo 11, del verso 10 en adelante. Ahí nos habla de prodigios. También el Salmos 105, verso 27 dice, y puso en ellos las palabras de sus señales y sus prodigios en la tierra de Canaán. Vea, prodigio es cuando Eliseo se le cae el hacha de aquel individuo y Eliseo llega y tira un palito. Usted lo puede encontrar en el segundo libro de Reyes y el hacha flota. Eso es un prodigio, no es un milagro. Un milagro es de sanidad del cuerpo del ser humano. Por eso que tenemos que tener cuidado cuando es un milagro y cuando es un prodigio y cuando es una señal. Por eso que Jesús les decía a los judíos, ustedes piden señales, pero señales no se les dará. Pero había muchos milagros, dice Jesús que hacía milagros y milagros. Entonces vea que Jesús hizo prodigios, hizo milagros y también hizo señales, pero él se enfocó más que todo en los milagros, aunque también hizo prodigios. Estando claro en esto, vamos a lo que sigue. Entonces, vamos a ir por partes. ¿Qué es la lepra? Número uno, ¿qué es la lepra? La lepra era considerada entre los judíos como una señal especial del desagrado de Dios o de la ira de Dios. Por consiguiente, Cristo, para mostrar que había venido a librarnos de la ira de Dios, a quitar el pecado causado por la ira de Dios, comenzó por la curación de un leproso. Le explico. La lepra, cuando una persona era leproso, no lo podía curar un doctor, no lo podía curar un curandero, no lo podía curar nadie. Por eso que era enviado a los sacerdotes de aquel tiempo para que ellos fueran poniéndole ungüentos y cositas y viendo que la mano de Dios sanara a este individuo. Por lo que hacían ellos, que lo aislaban, y el sumo sacerdote o el sacerdote, los levitas, eran los que tenían el control de ellos, porque según los judíos, la lepra era una ira de Dios. Así que nadie podía sanar a ese individuo, al menos el mismo Dios, la mano poderosa de Dios. Entonces, cuando Jesús se encuentra con este leproso y él le dice, y aquí más adelante en el desarrollo del estudio vamos a ver que él le dice, ¿quieres sanarme? Jesús extiende su mano, lo toca y al instante el tipo es limpio. Jesús demuestra que él es Dios y vino a limpiar al ser humano del pecado. Entonces, le da a entender a los judíos, para que ustedes entiendan quién soy yo soy el mismo Dios, que tiene la autoridad sobre la lepra de limpiar leprosos, algo que no lo podía hacer absolutamente nadie humanamente, solo lo podía hacer la mano poderosa de Dios. Entonces aquí Jesús demuestra que él era el mismo Dios caminando entre los hombres cuando él sana a este individuo y lo sana de instante. Pero vamos a ir por partes porque quiero desarrollar este tema muy interesante. Acuérdese, la ley descubre el pecado de la lepra, pero no podía sanar porque no tenía el poder para limpiar nada. Así que la persona que seguía la ley nada más descubría el pecado, pero no tenía la autoridad de sanar a la persona. El único que tenía esa autoridad era Jesús. El leproso reconoció el poder de Jesús para resolverle su problema de enfermedad y devolverle la salud. El leproso apeló a la buena voluntad del maestro y expuso su disposición sobre someterse a la acción del Señor. No hay que olvidar que la lepra es un símbolo del pecado. Vamos por partes. Número uno, el leproso vino a Jesús. He aquí que vino un leproso y se postró delante de él. La pregunta que yo hago hoy es, ¿por qué no incluyeron al leproso entre la multitud? Dice que multitudes le seguían, pero el leproso vino al encuentro. Valga así aclarar, un leproso era un leproso. No se podía juntar con la multitud. Entonces, valga y entienda esto, que un leproso no podía estar en medio de la gente. Era una persona aislada, era una persona que tenía que estar lejos de la gente. Ahora bien, yo le digo una cosa,
Él viene al encuentro con Jesús. Él no era de los que seguían. Él se arriesgó y fue hacia encontrarse con Jesús. El dolor despierta en la conciencia para hacer reaccionar de una forma contraria a las multitudes. El dolor que ocurre en la lepra, oiga esto, la lepra era una enfermedad que se le podría la carne a las personas y era contagiosa. Entonces se mantenía aislado y era un dolor terrible, pues este dolor te hace a ti hacer cosas que nadie ha hecho. La gente seguía a Jesús, pero cuando tú tienes un dolor, tú vas a donde está Él. Tú vas a encontrarte con Él. Tú buscas la sanidad. Tú lo que quieres es encontrar la sanidad. Y así hagas lo que tengas que hacer. Tú haces hasta lo imposible por buscar donde está la sanidad. Por eso en esta noche yo te digo, si estás pasando momentos difíciles, probablemente no tienes lepra, pero hay otras enfermedades que pueden estar ocurriendo en tu vida. Quizás desánimo, quizás otras cosas que son pecado. Ve y encuéntrate con Jesús. No seas de igual de la multitud que seguían a Jesús. Este rompió los protocolos, este vino al encuentro con Jesús. La lepra es la enfermedad más terrible que puede ocasionarse en el ser humano. El pecado es igual, ataca, desespera, hace que la gente reaccione de una forma diferente. Oye, con una lepra, una picazón en el cuerpo, algo que te estás pudriendo por fuera y por dentro, te hace reaccionar de una forma que nadie ha hecho reaccionarte. Tú haces cosas. Número 2, él vino y se postró. ¿Qué quiere decir esto? En el verso 2, ahí al final del verso 2 dice que él vino y se postró. Dios, o dos cosas muy importantes que Dios ve acá. Y eso es lo que quise decir. Dios vio dos cosas importantes en el leproso. Número 1, que vino, fue en busca de su sanidad. Se levantó, cobró ánimo, se atrevió a ir a donde no lo estaban llamando. Él fue, no le importó que fuera leproso. Número 2, se postró. Esto reconoce que él en su corazón reconoció quién o enfrente de quién estaba. Es alguien digno de adoración. Por eso que Jesús no le dice, levántate, no te postres ante mí, porque solamente ante Dios te puedes postrar. Y aquí Jesús reconoce o da a entender que Él era el mismo Dios. Así que hoy quiero que aprendamos por qué Jesús sana a un leproso. Porque solo Dios podía sanar a un leproso. Número 2, ¿por qué Jesús no le dijo, levántate como le dijo Pedro a Cornelio? Levántate porque soy humano como tú. No, porque Jesús sabía que era Dios. Y Jesús quería dejarle saber a las multitudes que Él era Dios. Número 3, el leproso habla. Mire, él viene. Número 1, se postra. Número 3, habla. Dice, o él no dijo, mejor dicho, si puedes. Porque él tenía la seguridad que sí podía. Él le dice, si quieres. Está seguro que Jesús podía. Entonces, una cosa es saber si puedes y otra cosa es saber si quieres. Él viene y le dice, si quieres puedes limpiarme. No le dijo si puedes. Si usted me llama a mí y me dice, Marvin, ¿será que puedes llevarme al aeropuerto? Es porque usted está creyendo que yo no voy a poder. Pero si usted me llama y me dice, Marvin, ¿quieres llevarme al aeropuerto? Es muy diferente, ¿verdad? Entonces, el leproso reconoce que Jesús sí podía. Él tiene la seguridad de que Jesús sí podía sanarlo. Ahora, lo que él no sabía es si Jesús quería. Pero como Jesús tiene un corazón bondadoso y un corazón lleno de amor y misericordia, claro, aquí vamos a ver la respuesta de Jesús. Pero yo quiero que usted entienda cómo el leproso viene y le dice, ¿quieres sanarme? Mire, es claro que la misericordia de Jesús se mostró en estas palabras que él le responde. Vamos a ver la respuesta de Jesús en el verso 3. Dice, Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo, quiero, sé limpio, quiero, sé limpio. Y al instante, la lepra desapareció. Ahora bien, Cristo en su hermosura respuesta revela su voluntad de poder. Jesús lo tocó, lo que para la gente era un hombre inmundo, para Jesús era un hombre arrepentido con una tremenda fe y una esperanza de un nuevo comienzo. Lo que para la gente era un leproso inmundo, para Jesús era una persona arrepentida con el deseo de comenzar de nuevo. Amén. El Señor siempre responde a las necesidades individuales de aquellos que le buscan con un corazón humillado
y le piden con humildad. Y yo quiero aclarar algo acá. Hemos estado viviendo en tiempos donde la gente le quiere demandar a Jesús. Quieren obligar a Jesús a hacer cosas que la gente quiere. Y aquí podemos notar que Él espera en la voluntad de Jesús. ¿Quieres limpiarme? No, hoy habemos personas, y dije habemos personas que queremos decirle no, en el nombre de Jesús, o se hace porque se hace. Te ordena. Hay quienes que ni mencionan el nombre de Jesús. Si no dice, te declaro y te declaro. No, no, no. Aquí hay que entender que hay que pedir, ¿quieres? ¿Es tu voluntad? ¿Está en tu voluntad hacer esto? Que se haga tu voluntad. Yo sé que puedes. Yo sé que tienes la autoridad. Yo sé que tienes el poder. Pero ¿quieres hacer tu voluntad en mí? Es muy interesante que entendamos esto. Que a veces nosotros le pedimos a Dios por una enfermedad que estamos pasando y no hemos recibido respuesta. ¿Y qué hacemos? Empezamos a juzgar y empezamos a decir cosas que no tenemos que decir. Pero en realidad lo que tenemos que hacer es decirle a Dios, ¿quieres sanarme? ¿Está en tu voluntad sanarme? Por eso cuando usted ore por una persona, diga que se haga su voluntad y no la mía. Amén. Ya dije número 3, ¿verdad? Número 4 era la respuesta de Jesús. Número 5, las acciones del leproso. Mire las acciones del leproso. Mateo no comienza o no menciona su nombre, mejor dicho, pero sí pone bien en claro las acciones del individuo este. Número 1, vino a Jesús mientras había esperanza. Él dijo, mientras hay vida hay esperanza. Número 1, la acción del leproso fue levantarse e ir al encuentro con Jesús. Número 2, postrándose. Su reverencia le dijo al corazón de Jesús, tú eres Dios. Su reverencia hace decirle a Jesús, reconozco que tú eres Dios. Cuando usted se postra ante Dios, usted está diciendo, yo reconozco que tú eres Dios. Porque no nos podemos postrar ante ningún hombre. La Biblia lo prohíbe. Pero ante Dios, toda lengua confesará y toda rodilla se doblará ante Dios solamente. Número 3, habló con fe. Le dijo, yo sé que puedes, pero quisiera saber si quieres. ¿Quieres hacer tu voluntad en mí? Número 5, cuanto más te apresuras a buscar de Dios, más pronto vas a recibir tu sanidad y más pronto vas a encontrarte con Él. ¿Cuánto nos falta aprender, verdad? ¿Cuánto nos falta por aprender acerca de cómo pedirle a Dios? Aquí vamos a ver algunos puntos más rapidito. En Jesús hay voluntad pronta. Quiero, sé limpio, le dijo Jesús. Hay voluntad pronta. Cuando Pedro se está hundiendo y le dice, Jesús, sálvame, que maestro, sálvame que perezco. Jesús inmediatamente extendió la mano y lo salvó. Eso es lo que hace Jesús. Son oraciones contestadas al instante. Mire, Jesús muestra su voluntad y Él siempre quiere y está dispuesto a ayudar a todo aquel que quiere venir a Él. Por eso que en Juan 6:37 dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí. Y al que a mí viene, no lo echo afuera. No importa que estés leproso, no importa que estés vagabundando, mal. Dios no te rechaza. Él siempre viene y te abraza, te toca, porque Él es un Dios misericordioso. No importa qué tan horrible hayas llegado, qué tan profundo hayas tocado. Él no le importa. Él te levanta, te extiende su mano y te levanta y te da nueva vida. Para concluir, mire, Él no obliga a nadie, pero todo lo que dice lo hace con un corazón dispuesto a ayudar. Las recomendaciones de Jesús, y con esto cierro, en el verso 4 de Mateo en el capítulo 4, verso 8, dice, entonces Jesús le dijo, mira, no le digas a nadie, sino ve y muéstrate al sumo sacerdote o al sacerdote y presenta la ofrenda que ordenó Moisés para testimonio a ellos. Jesús le ordena 3 cosas. Número 1, silencio. Antes de publicarlo, debería probarlo. Quiero ver qué tan... Era un milagro, imagínense como este. ¿Quién no lo va a decir? ¿Quién no va a decir que Dios te hizo un milagro como estos? Claro, nadie se va a quedar callado. Número 2 que probó acá es la obediencia. La ley debía quedar satisfecha. El sacerdote tenía que dar el testimonio y decir que estaba limpio.
Así que es muy importante que nosotros vemos. Y número 3, la gratitud. Presenta la ofrenda que ordenó Moisés en agradecimiento a Dios por el beneficio conseguido y recompensa para el sacerdote por el trabajo que ha hecho. Eso usted lo puede leer en Levíticos 14. Usted dirá, pero hermano Marvin, nosotros no estamos en la ley. ¿Cómo es eso? Vivimos bajo la gracia. Claro que sí, usted y yo sí, porque Jesús ya pagó en la cruz del Calvario. Pero acuérdese que Jesús no estaba viviendo bajo la gracia, él estaba viviendo bajo la ley. Por eso que en Mateo 5:17 dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Ahora bien, Cristo puede y quiere salvarte. Hoy puede ser la oportunidad de salvar tu vida. Hoy puede ser el día que tú puedes cambiar. Hoy puede ser el día de decirle, como el leproso, me acerco a ti humillado, me acerco a ti con el deseo de cambiar, me acerco a ti con el deseo de ser diferente. ¿Puedes? Claro que puedes, pero ¿quieres hacer tu voluntad en mí? Ahí está. Yo quiero orar por ti. Así rapidito, esto fue una enseñanza así rapidita. Aprendamos del leproso. Muy importante que nosotros vengamos a Cristo, reconozcamos que Él es el Dios Todopoderoso, reconozcamos que Jesús es el Señor, reconozcamos que Jesús es Dios. Reconozcamos que Jesús se merece toda honra y todo respeto. Por eso tenemos que humillarnos ante Él y pedirle con reverencia. ¿Quieres hacerlo? ¿Quieres hacer tu voluntad en mí? ¿Estás dispuesto? Él te va a responder, claro que quiero, pero Él quiere ver tu corazón dispuesto a buscarle. Así que ánimo, mi gente linda. Gracias, que Dios le bendiga, que Dios le guarde. Voy a orar, voy a hacer una oración. Padre, te doy gracias por este grupo de personas que hoy están aquí reunidos y todos aquellos que van a ver este video. Señor, contesta las peticiones de su corazón, que ellos puedan, como este leproso, igual, Señor, venir ante ti, postrarse ante ti, Señor, y pedirte misericordia, que tú puedas, Señor, sanar y salvar a cada uno por nombre. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén y amén. Dios te bendiga, Dios te guarde. Gracias por compartir el video. Recuerde que estamos en YouTube, busca Marvin de Mayorga y de esa forma pues puedes encontrar los otros videos y darles compartir y aprender juntos de la poderosa palabra de Dios. Comparte este video. Dios te bendiga, Dios te guarde. Bendiciones.